Muy buenas tardes a todos, aquellos que nos veis, porque hoy empieza el tercer día de lo que es el Festival Internacional de Poesía Algarabía 2020, el cual está lleno de sorpresas gratas porque hemos creado unos espacios maravillosos para recibir a unos grandes profesionales. En este caso tenemos a nuestro lado a Carolina Valerio y a Alma, que nos van a tratar de introducir en el tema Muy de la buenas tardes a importancia de la todos, poesía aquellos que nos y la veis, mujer. porque hoy Con lo empieza cual el vamos a tercer día estar de lo que es el atentos, atentos, Festival pero sí os voy a pedir un favor. Internacional de Poesía Os voy a Algarabía pedir 2020. que compartáis en vuestro muro también el programa y que sobre todo participéis, porque va a ser un programa muy interesante. Sin más, os presento a Carolina Valerio, que es una profesora de universidad que está en México, ¿verdad, Carolina? Cuéntanos un poquito sobre ti, corazón. Bueno, yo soy maestra de la Universidad Veracruzana. Ya saben que la Universidad Veracruzana abarca todo lo que es el estado de Veracruz. Bueno, pues ahí me he formado la mayor parte de mi vida profesional, aunque no soy una profesional en la poesía, pero me gusta mucho escribirla y me gusta mucho hacerla y bueno, compartir con gente como ustedes. Gracias por esta invitación. Estoy muy feliz en el festival. Creo que a todos nos ha gustado muchísimo. Y bueno, les mando un abrazo a todos y hoy más por ser Día del Maestro, un abrazo a todas las maestras y los maestros que nos están viendo. No podía ser menos también compartir nuestra ventana con alguien que ya ha estado con nosotros previamente y va a ayudarnos a cerrar un poco también, ¿verdad? Este festival tan maravilloso. Alma, bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar con todas y todos ustedes en este festival que ha tenido una gran acogida y que la verdad ha sido increíble. Y bueno, estar acá para ir cerrando este esfuerzo increíble que nos ha unido y que ha hecho redes. Yo soy también profesora, docente, periodista y poeta, hacemos muchas cosas y pues bueno, feliz de estar aquí hablando de un tema que nos concita, que nos Es envuelve y nos abraza. curioso, ya que lo dices, todas las cosas que a lo largo de los años van aprendiendo a hacer las mujeres, ¿verdad? No solo son madres, no solo cuidan de los hijos, van al trabajo, se esfuerzan al máximo, se sacan 2 doctorados como nuestra Carolina Valerio, que me ha impresionado. Luego, claro, y además de todo eso, guardan tiempo para escribir, para expresarse de forma muy profunda. Y también venís a hablarnos hoy, por ejemplo, de la importancia de la figura de la mujer en nuestra cultura. Estoy deseando empezar. ¿Quién empieza de vosotras? A ver, contadme, ¿cómo lo habéis organizado? Eso. Bueno, creo que empiezo. Sí. Voy a leerles algo, a ver qué opinan. Dice, no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Triunfante, quiero ver al que me mata y me mato a quien me quiere ser triunfante. Todos aquellos que se eligen por algún medio, por algún fin, se tienen por de menor aprecios que al fin a que se dirigen. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿A qué les suena eso? Es un examen, ¿es cierto? Bueno, pues con esta pequeña introducción quiero hacer alusión a nuestra gran poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació hace más de 300 años. Todos conocemos un poco de ella, sabemos que fue una religiosa, que fue de la literatura barroca, bueno, pues en un nivel altísimo, que le dio mucho prestigio y reconocimiento, tanto en la alta sociedad novohispana como en la española. Se le considera una de las máximas exponentes del siglo de oro español. Y bueno, pues ella es una mujer que yo admiro mucho por haber hecho todo lo que hizo como poeta en su tiempo. Todos sabemos que tuvo que recurrir a estar enclaustrada en un convento, bueno, por el hecho de no querer casarse y por la sencilla razón de querer estar instruida y porque además, pues quería escribir poesía, ¿no? Entonces, pues su obra
es muy intensa, la admiro muchísimo por todo lo que hizo en su tiempo. Es una mujer... Sí, y tiene un poco de cariz actual, ¿verdad? Porque lo que has leído realmente podría perfectamente aplicarse ahora. Sí, claro, o sea, su obra es muy extensa, no solamente abarca la poesía, también abarca una diversidad de géneros literarios, entre ellos el teatro, por ejemplo, la lírica. Dentro de su contexto de su obra lírica, Sor Juana Inés escribió de manera magistral sonetos, redondillas, décimas, romances, bueno, muchas otras cosas, formas literarias. Y no no por ser una religiosa, vamos, estuvo súper, pues estar solamente en una línea o respetar una línea. Ella fue una mujer muy culta, no solamente se preparó en las cuestiones religiosas, en ese momento era lo que le pedían, pero ella se preparó muchísimas, fue quizás de las únicas mujeres de su tiempo que tenía una biblioteca. Entonces, pues fue una rebelde feminista, fue una devoradora de conocimiento, poseía en su biblioteca personal, que le permitió en el segundo convento donde estuvo ella enclaustrada, pues le permitió tener un espacio, aunque era pequeño, un espacio para tener su propia biblioteca. ¿Por qué me ha llamado la atención Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, primero porque la admiro como mujer, porque es feminista, por supuesto, porque bueno, la perspectiva de género se construye a partir de una sociedad histórica, y esta, bueno, varía de época en época. Entonces me voy un poco a la época donde ella estuvo viviendo, una época, bueno, pues fue una época de la conquista, entonces, pues llena de cuestiones religiosas, de normas que no le permitían a la mujer hacer casi nada más que casarse, era obligatorio casarse, tener hijos, y bueno, y tengo pues, entendido también, Carolina, que a ella incluso la castigaban, pero la castigaban sin escribir. Es decir, cuando querían castigarla en el convento, le prohibían escribir. Fíjate que en una ocasión le cerraron su biblioteca, fue cuando supuestamente ella le falta el respeto, ¿no?, a una de las superioras, y le quitan por 3 días, parece, sus libros, y entonces ella es un poco en cuestión de rebeldía, dice, ok, pues no leeré libros, pero entonces me voy a leer la naturaleza, a escribir sobre la naturaleza. Entonces era muy versátil ella en su conocimiento. Ella no solo tenía conocimientos pues de la ciencia, porque también tenía parte de científica, ya que investigó muchísimo, leía muchísimo, pero también admiraba mucho la naturaleza. Entonces aquella vez a ella le quitan los libros, ella se va a escribir sobre la naturaleza, admirar la tierra, la vida, las estrellas, y en fin, o sea, era tan vasto su conocimiento que pues nada le impedía, ¿no? Era una mujer muy valiente, muy rebelde para su tiempo, bueno, pues actualmente, y esto lo traigo a la vida actual, ¿no? Ya que la perspectiva de género ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones en que se dan estas. Bueno, este enfoque pues cuestiona los estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre las mujeres y hombres. Entonces, me voy a aquella época, más de 300 años, y la traigo ahora. Pasan cuestiones muy similares actualmente, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de todo lo que hemos luchado, a pesar de los cambios que ha habido en las sociedades de cualquier parte del mundo, seguimos un poco como con
con todas estas limitantes que de alguna manera, incluso a las poetas, porque nuestro tema es poetas mujeres, a las poetas nos han encasillado y sobre todo a las mujeres, ¿no? Somos criticadas en un tono machista y bueno, es algo que realmente tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir batallando con esto, ¿no? Quiero, para cerrar esto un poco, realmente la vida de Sor Juana es interesante, yo la admiro mucho como poeta, como mujer, como vanguardista de su tiempo, y bueno, ojalá que también esto motive a conocer a quién es Sor Juana, una increíble poeta, escribía con una magistral talento que realmente, bueno, nos deja asombrados para su tiempo. Se enfrentó a mucha gente, se enfrentó a los jerarcas de ese tiempo, bueno, vivió cosas tristes, falleció en el convento de San Jerónimo y pues falleció de una manera, pues por una enfermedad que en ese momento había en el lugar. Entonces, pues de una manera triste, dejó un legado tremendo de obras increíbles y maravillosas que los invito a leer. Y bueno, les voy a leer un soneto que me encanta de ella. Es muy lindo, como ya sabemos. El soneto es conformado por 14 versos de arte, mayor en rima consonante, casi siempre en decasílabos y agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces me voy a permitir leer uno que es muy lindo, que dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más descontento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Un soneto más, solo una estrofa, estoy leyendo solamente pequeñas estrofas. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penoso vivo. Una última de la famosísima que todos conocemos, no leeré las más conocidas, pero leeré algunas que me encantan, algunas estrofas. Pues cómo ha de estar templado lo que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por la peca. Esta estrofa me encanta, la traigo a nuestra vida actual, ¿no? Sí, está muy bien. Y además, os comento, hay comentarios ya, porque a mí me encanta que participe la gente. Fijaos, aquí, bueno, además de daros la bienvenida y daros las buenas tardes y estar felices de saludaros a vosotras, dice: Sor Juana Inés fue muy adelantada para el tiempo que le tocó vivir. Puso el referente de la igualdad de género, a pesar que seguimos todavía en la lucha. Ese comentario es muy apropiado. Sí. Fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de hace, a mí me llama fuertemente la atención porque son hace más de 300 años, o sea, nos damos cuenta el avance que hemos tenido en este proceso. Siento que ha sido poco. Es un poco, es preocupante que sigamos en esta lucha y ahora es una lucha más grande, más fuerte, y no de mujeres, sino del mundo, ¿no? Bueno, pues considero que hay que seguir en la línea, en esta línea. Alma, ¿qué nos puedes contar? Hay muchas cosas. Yo no sé si estoy de acuerdo con que Sor Juana Inés de la Cruz se adelantó a su tiempo. A mí me parece que el barroco, ya después de venir del Renacimiento y del Renacimiento antes de venir de 10 siglos de la Edad Media, no le daba un contexto histórico a Sor Juana para adelantarse a su tiempo, sino, ¿qué quiero decir? Que la opresión hacia la mujer, que la discriminación, que la asimetría, que esta invaluable y verdaderamente inteligente, muy inteligente crítica al amor romántico,
triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante, ¿no? Desde todas las orillas de la construcción del sujeto mujer, antes de la misma implementación del capitalismo, ¿no? Antes de, ¿no? de lo que vendría como romanticismo después del barroco, la época, ¿no? neoclásica, etcétera. Sor Juana simple y sencillamente era una lectora voraz, como bien dijeron, y no digo simple y sencillamente, que irónicamente ahí viene una interpretación del mundo sofisticada, verdaderamente talentosa, sino que, como habíamos comentado la vez pasada, las mujeres avanzamos, pero la cultura no. Fue una gran intérprete de su entorno, de su momento histórico, y hizo valientemente la denuncia, ¿no? En estas redondillas, con estos sonetos de una factura increíble, que además ella resemantiza, ¿no? Todo lo que había ella podido leer, lo que había podido asimilar en la Nueva España, desde el conceptismo, ¿no? O el gongorismo, también que estaba ahí en lo que se conocía como la madre patria. ¿Qué sucede con Sor Juana? Sor Juana, en su obra se vuelve un monumento, se vuelve un nicho, ¿no? de apreciación, y en donde es un crisol la obra de Sor Juana, donde todo el barroco brilla, ¿no? donde toda el esplendor, donde toda la tradición poética llega a un momento, a un acmé, llega a un gran como lo que sí hay que decir y se celebra, por supuesto, es la valentía, es la biografía conocida por todos y por todas, en donde una mujer en cautiverio, con absolutamente todo en contra, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, que es lo mismo, logra forjar una obra, ¿no? Es lo que yo puedo decir de Sor Juana. Pero cuando se habla de la simetría, no es que nos estemos adelantando, sino que estamos hablando de algo que todavía no puede deshacerse, y que es el patriarcado. Nos está diciendo Sor Juana Inés de la Cruz que se tiene que caer, que va a caer o que no se puede tirar. Y es interesante, algunos siglos después estamos en una cuarta ola feminista asegurando que se va a caer y nada más no se cae. Yo creo que por ahí tiene que venir la crítica y la poesía como un dispositivo lingüístico, obviamente, de resiliencia, de resistencia, ¿no? de expresión, ¿no? y de verdaderamente noción y establecimiento de que aquí estamos en el mundo, ¿no? Claro que no le fue fácil, pero ¿a qué poeta le es fácil? Ya ves. Digo, no se necesita ser Sor Juana. Desde luego. Mirar, aquí han comentado varias cosas, ¿vale? Han comentado, dice, Carito Valerio, dice, creo que hay muchas poetisas que no se llegaron a conocer en épocas antiguas. Deberíamos darnos la labor de buscar y rescatar el trabajo de poetisas que no pudieron ser reconocidas. Por ejemplo. También comenta otro usuario, dice, siento diferir de la opinión que se está gestando, pero sin negar el valor literario y poético de Sor Juana. Lo que no se puede es reivindicarla como feminista por la sencilla razón de que fue sumisa a los valores patriarcales de la Iglesia, y por esa razón no sirve para la revolución feminista, que denuncia el papel represor de la Iglesia católica y deplora que las mujeres sean las transmisoras de los valores religiosos contrarios a la Ilustración. Yo creo que aquí hay mucho que opinar. Y además añade otro, dice, fue de las pocas mujeres que se rebelaron y se atrevieron a expresarlo, considerando que tenía todo en contra. Ok, y muy interesante. Yo primero lo que quiero yo aportar acá es que estoy de acuerdo con que la historia ha sepultado las voces de grandes poetas, y vamos remontándonos a la antigüedad, pues el caso de Corina, ¿no? La que le ganaba todas las olimpiadas de poesía a Píndaro, ni más ni menos. Estamos hablando del siglo V o siglo VI, en donde cuando hablamos de la antigua Grecia, curiosamente a partir de la sexualidad, de la preferencia sexual, por ejemplo, de Safo, hablamos de este mito de la isla de Lesbos, que da origen a la palabra de lesbianismo, y tenemos algunos textos recuperados de Safo. Pero no se habla de Corina, que tenía un nivel y una altura poética, pues el mismo momento en el que ella vivió reconocía. Le ganó 7 veces en 7 concursos a Píndaro, y Píndaro no la quería, y decía que ella era como una cerda,
Y cuando le preguntaban a Píndaro por Corina, se la pasaba siempre dando la peor de las opiniones. Y curiosamente, el gran poeta griego de la época, siglo V antes de Cristo, siglo VI, no se ponen de acuerdo todavía los historiadores, pues el que tiene toda la gloria y el que ha pasado toda la historia, pues es el famoso, ¿no? Poeta Píndaro, llevado y traído, analizado, estudiado, reconocido, bla, bla, trabajo que no se ha hecho con Corina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ahí está. Bienvenida a la crítica Sor Juana, ¿no? Por otro lado, era eso, encerrarse en un convento, estar pidiendo los favores de las virreinas, obedecer hasta donde podía, pero no olvidamos que era una religiosa y que estás atrapada en el confinamiento, ¿no? Con las Jerónimas, que además era una orden, como decimos, fifí, era una de las, no eran las carmelitas descalzas, ¿verdad? No era una orden de renuncia, era donde ella tenía una celda para ella sola, por ejemplo, con cierta comodidad. O sea, se ha escrito, algunos sorjuanistas han hablado de este carácter un poco burgués dentro de lo que le tocaba a Sor Juana, pero bueno, no con ánimo de desdorarla, sino con ánimo de aceptar la crítica en torno a su vida o hacia la obediencia y la sumisión. Pues bueno, yo siempre me pronuncio por el hecho de defender la obra. A mí no tendríamos que valorar en otro sentido, ¿no? Claro, hablar en otro sentido. La obra está ahí, con y sin obediencia, y la obra es un dispositivo de rebeldía potente, y en Sor Juana, pues me parece que sería un poquito torpe no ir a la obra y no reconocer los valores que tienen ahí y que sí son emancipatorios, porque sí toca directamente el tema de la mujer y sí hay feminismo ahí, nos guste o no. Ahí está, ¿no? Ahí está la denuncia, ahí está la protesta, ¿no? Bueno, además recordemos que no tuvo otra opción más que hacer eso, ¿no? O sea, ella obviamente no se quería casar, incluso habló de que ella no quería tener hijos, o sea, ella no se imaginaba, lo decía, no me imagino con un crío ahí junto y yo escribiendo mis poemas y andar ahí correteando, o sea, no me imagino así. No me imagino casada, en donde yo tenga que hacer todas las labores y tenga que dejar de leer y tenga que dejar de escribir. Entonces, este es un símbolo, creo que, de esa rebelión, de esa emancipación, y pues fue muy clara su postura al decidir, pues, ¿qué hago en este tiempo en donde nadie me ve bien, en donde todo el mundo me va a criticar si no me caso, y si no tengo mis hijitos, y si no soy la muñequita del esposo? Entonces, pues no. Claro, digamos que ella buscó la solución, el mal menor, ¿no? Dentro de los males que podía elegir, que para ella ninguno era halagüeño, eligió el mal menor, donde podría sufrir menos ella, ¿no? Sí, y además donde podía ser un poco, o sea, no quiero decir que ahí era así como que lo máximo para lo que ella quería hacer, pero sí al menos se le permitía hacer. ¿Y qué quería hacer? Pues era escribir. ¿Y cuáles fueron sus cuestiones más importantes? Pues quería escribir poesía. Y las poetas de ese tiempo, o sea, yo sé que hay muchísimas y que habría que rescatarlas, y que bueno, ese sería tema de otro momento. Pues sí quería realmente, pues, hacer lo que ella quería. Entonces, en determinado momento ella se sintió libre en ese espacio que obviamente, pues, era un claustro, no tenía libertad, estaba confinada. Entonces, en ese espacio, pues, ella hizo, pues, lo poco o mucho que puede ser, que creo que fue bastante. Su obra es muy vasta, muy buena, muy interesante, y que la juventud actual ha dejado de leer. Porque a lo mejor no la traemos, ¿no?, a nuestros espacios educativos, y creo que es muy importante rescatar, ¿no?, lo que ella escribió, lo que ella hizo. Además, claro, escribir teatro en una mujer en esa época, pues era terrible, ¿no? Bueno, voy a traer ahora, para continuar y no detenernos tanto con Sor Juana, voy a traer a alguien más actual, de 1950 en adelante, a Elena Garro, otra mexicana, y quiero empezar con la siguiente lectura. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar la condena de mirarte.
Elena Garro nació en Puebla en diciembre de 1916. Al regresar a México vivió en Cuernavaca, en donde murió de cáncer. Y bueno, algunos críticos, ¿por qué traigo a Elena Garro a la mesa? Porque algunos críticos la consideran la segunda escritora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz y considerada precursora del realismo mágico. Antes de partir, reconocí que había un único propósito que animaba sus miembros y exacerbaba su inteligencia. Yo vivo contra él, estudio contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tiene más que un enemigo y con eso basta. Bueno, ya no les digo quién es su enemigo porque todos saben quién fue su enemigo. Alguien que no quiero traer a la mesa ahora porque no es el punto. Pero bueno, pues es muy fuerte lo que vivió esta escritora en su momento. Pues ella fue al contrario de lo que no quiso ser Sor Juana. Ella se metió a los laberintos del matrimonio y fue un poco desvalorada o mucho desvalorada por tener un esposo famoso. ¿Sí? Todos sabemos quién fue el esposo de Elena Garro, que no le permitió en algún momento publicar sus obras, ¿no? Entonces, pues aquí también veo a una mujer opacada por el machismo, por un machismo real y convincente que se daba pues al interior de su vida familiar. Entonces, pues a pesar de todo ello, ella escribió muchísimo. Su obra más importante fue también el teatro, pero tiene poesía muy, muy valiosa que quiero rescatar un poco ahora de ella, y voy a leer unos pequeños trozos solamente de su poesía de Elena Garro. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago, a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón, al pulpo cenegoso que navega en mis venas, al sapo que croa echado en mi silla turca, al lagarto ferozo que mastica mis vísceras, a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Bueno, esta poesía está dedicada a su esposo. Imagínense el momento que vivió ella. Ella fue una persona muy sometida. No fue desterrada directamente de México después de la matanza de Tlatelolco, pero ella tuvo que salir huyendo porque la culparon de formar parte del complot, de todo eso que se gestó en el 68. Entonces tuvo que salir huyendo, anduvo viviendo en Nueva York, después se fue a vivir a Europa y bueno, pues en todos esos años, ella dice que vivió más años escapando y huyendo, vivía con un temor increíble porque fue perseguida por el gobierno. Sus obras en México no se permitían, no se tenían ni siquiera prácticamente las quitaron de las librerías, desaparecieron sus obras. Entonces ella fue muy perseguida, fue muy señalada, fue muy sentenciada por la sociedad y sufrió muchísimo maltrato psicológico en especial, pero sufrió el machismo, o sea, el poder que tiene el hombre sobre la mujer. Y ella fue una feminista, también creo que fue una feminista importante, y aunque no se conoce tanto de su obra y cuesta trabajo encontrar su obra, creo que es un referente muy importante en estos momentos que estamos hablando tanto de la perspectiva de género. Se me hace un referente como mujer, como poeta,
y como una de las poetas más importantes de nuestro país, traerla aquí. Bueno, pues quiero leer ahora un poema. Yo también he escrito sobre las mujeres y voy a leer un poema que dice así. Mujer de humo, tus pies descalzos besan esta tierra, son grietas las huellas que llevas en el alma. Mujer encinta de estrellas, mujer de flor y mariposas en el vientre. Mujer de sueños y luna, mujer de viento y arena. Mujer de pájaros y mandarinas, mujer con olor a leña y humo. Abre tu corazón y déjame andar las líneas de tus manos, bailar tu misma danza, conocer tu ruta de incertidumbres, mirar tu cielo roto entre nubes grises y al final quedarme. Bueno, dejo abierto a Alma y a los que nos quieran voy a comentar algo. porque han escrito aquí y dicen, Alma, totalmente de acuerdo, su obra está presente y habla por ella. Y otro usuario dice, Carolina y Alma, qué grato poderlas escuchar. Realmente está encantando lo que estamos hablando y os invito a seguir. Gracias. Muchas gracias. En el caso de Elena Garro, déjenme ver aquí ya estoy, ¿verdad? El caso de Elena Garro es interesantísimo, ¿no? La obra ya se consigue, por fortuna, hay ediciones completas del teatro, del cuento y de la novela de Elena Garro, que como narradora, pues bueno, es uno de los referentes, uno de los pilares de la literatura mexicana, ¿no? Que se forma y que crece y que construye una obra literaria a pesar del marido que tuvo, que es el típico caso, esta relación entre ellos. Estuvieron más de 20 años juntos, tuvieron una hija, y yo tuve el enorme gusto aquí en Cuernavaca de pasar con Elena Garro los últimos años de su vida. Cuando yo estaba en la universidad, conocí a su hija también, ya murió, la única descendiente del matrimonio Paz Garro, Elena también. Y yo lo que puedo decir es que Elena Garro no quería ser identificada como feminista, que tenía sus asegúnes con el movimiento, que ella no quería subirse a lo que ella consideraba una ideología política. Es un ejemplo de resistencia, pero también es un ejemplo de confrontación. Elena Garro no se quedaba como vimos muy bien en los ejemplos que dio Carolina, con la boca cerrada. Era una mujer que sabía atacar y sabía defenderse. Y fue una mujer que siempre denunció aquella amenaza que le hizo Octavio Paz diciendo te voy a pulverizar cuando se divorciaron. Y la pulverizó haciendo lo que hacen muchos maridos, muchos examantes, ¿no? Acuciados y motivados por el desamor y sobre todo por la envidia, porque quienes conocieron a Octavio Paz y Elena Garro sabían que la gran lectora era ella, que la talentosísima era ella, y estoy hablando de mi gran maestro Emanuel Carballo, uno de los más grandes críticos literarios de México, un monumento de crítica literaria. A mí Emanuel Carballo y el propio Carlos Fuentes me dijeron, nosotros convivimos en las tertulias literarias con Octavio Paz y con Elena Garro, y la que siempre tenía gente alrededor por una conversación enciclopédica y con un genio y con una luz impresionante era Elena Garro, y era una de esas mujeres que era demasiado. Y una mujer que sabía, insisto, defenderse, que fue un puercoespín, que fue un caracol, que fue, como ella misma decía, y se lo dijo en una carta en Manuel Carballo, una partícula revoltosa y una rebelde orgullosa de serlo. Esa fue Elena Garro, que tenía, en verdad, ella lo dijo, yo soy una partícula revoltosa, no me quieren, y sí denunció a los intelectuales que estaban, sí los denunció, como dijo Carlos Monsiváis en el periódico El Universal, 2 días, ¿no? 2 días después de la matanza de Tlatelolco, o una semana después, la llamó la gran cantante del año, porque ella fue con ella fue con el secretario de Gobernación del PRI, que además era su amigo, y que dicen que además era su amante, por ahí, ¿no? Ahorita recuerdo el nombre, pero Carlos Madrazo. Por supuesto, yo conozco toda la obra de Elena Garro, tengo varios artículos escritos sobre ella y estuve conversando, ¿no? Ella sí fue decir que José Emilio Pacheco, que Carlos Monsiváis, que Octavio Paz y que la misma Elena Poniatowska, cuando era muy jovencita, andaban ahí
gestando un movimiento con los estudiantes de la UNAM, ¿no? Del Politécnico, para irse en contra del gobierno. Lo hizo porque ella tenía una posición bastante crítica y porque todo aquello que tuviera que ver con Octavio Paz, pues le causaba repelús y ella necesitaba. Así se fue huyendo. La huida es uno de los ejes fundamentales de la obra de Elena Garro, pero como el mismo Octavio Paz dijo, sin defenderlo, por supuesto que no, porque sabemos que fue el gran policía y el gran árbitro de la cultura mexicana, con un personaje con luces y sombras, tanto bien que hizo como embajador de México en París, para dar a conocer la obra de varias poetas latinoamericanas, entre ellas pues la misma Blanca Varela y la misma enorme Alejandra Pizarnik. Hizo mucho bien Octavio Paz, pero también hizo mucho mal, ¿no? Y primero a la que fue su compañera, ¿no? Sí le invisibilizó, sí le cerró las puertas de las editoriales y pues bueno, estabas con Octavio Paz o estabas con Garro, y Octavio Paz cada vez era más famoso. Voy a citar otra de las fuentes también que nos da Elena Poniatowska en el libro Las 7 cabritas y en varias otras entrevistas que ha dado Poniatowska para hablar de lo importante que ya venía siendo Octavio Paz como este árbitro de la cultura latinoamericana con todas las influencias. Además, lo dice la misma Elena Garro, Octavio Paz era muy bueno para las relaciones públicas, sabía hacer caravanas, le caía muy bien a todos, ¿no? Tanto así que él es el que gana el premio Nobel, y un hombre muy listo, Octavio, que se sabía mover en las grandes esferas diplomáticas e internacionales, manejando y hablando varios idiomas, ¿no? Lo mismo que Elena Garro, pero Elena Garro siempre muy rebelde, muy crítica, decía Carlos Fuentes también con todo y la que lo quería, y Elena Poniatowska, que era verdaderamente venenosa. Tenía una lengua de áspid la Elena Garro. Estoy diciendo, no la vamos a entronizar, porque la conocí, bastante crítica, una mujer de pocas pulgas, pero con un talento otra vez superior a lo que podemos imaginar. Los cuentos de Elena Garro... Perdón, Alma, muchas veces suelen unir esto, ¿no? Un mal carácter, se podría decir así, ¿no? Entre comillas, a las personas que son muy talentosas. No, claro. ¿No? Que son gente que realmente son de mal conformar, se podría decir, o muy difíciles de tratar. Es cierto que hay muchos casos en la historia, no solo en mujeres, sino también en hombres, ¿no? Que estas dos cosas se unen, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, porque si entronizamos y endioseamos a las escritoras, vamos a estar creyendo que ser mujer y escribir es como, lo máximo, no es como cuando nos colocan en el nivel de musas. Claro. Cuando no, somos mujeres de carne y hueso con nuestro temperamento. Y bueno, yo lo único que quiero decir de Elena Garro, que para hacerle justicia y tener objetividad, es que Los recuerdos del porvenir es una novela magistral en sus recursos técnicos y estilísticos, que está al nivel, por supuesto, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y que los cuentos fantásticos de Elena Garro en muchos momentos son superiores a cualquier cuento que hubiera escrito Borges o el mismo Julio Cortázar. Y quiero decir que la crítica literaria hasta el día de hoy no le ha hecho justicia al genio de Elena Garro, y que en eso estamos, y que las feministas nos hemos dedicado a desenterrar los valores estilísticos de la obra de Garro, porque los merece desde cualquier objetividad académica y desde cualquier tipo de apreciación, ¿no? Por aquí apuntan también, dice, me encantó escuchar a Caro y Alma, hacen muy buena mancuerna con su análisis de grandes poetas, felicidades. También dicen que qué pareja la de Elena y Octavio, creo que tener ese marido le dio más valentía, considerando el poder que tenía Octavio Paz en la cultura de México. Vosotros consideráis también que esto pudo ser, ¿no? Que le formó la personalidad, es decir, es como si lo hubiera esculpido con todo lo que él le hizo pasar en principio, ¿no? Con estas discrepancias que tenían. Creo que también terminó de forjar su carácter un poco, ¿no? Bueno, pero hay que decir, el papá de Elena Garro era un teósofo, que tenían una gran biblioteca. No voy a decir que la familia de Octavio Paz no fuera intelectual, eran muy políticos, estaban metidos en la revolución, el abuelo de Octavio Paz, pero quien lo lleva por el lugar de la filosofía y de la literatura es el suegro Octavio Paz. Octavio Paz, sin Elena Garro, no habría llegado y no se habría formado. La influencia en los temas de ambos, en las obras de ambos, nos está dando toda la señal. Y la verdad es que sí, ellos muchas veces son de la medida de la mujer que la cultura pone detrás de ellos. Y la estatura de Elena era increíble. Entonces, si te mides con Elena Garro, pues por supuesto que sale un Octavio Paz, ¿no? Bueno, yo creo que ha dejado Alma el listón muy alto,
porque además como la conoció, yo creo que nos saca ventaja, ¿no, Carolina? ¿Tú qué opinas? Pero bueno, ¿será posible? Es que Fue un yo vivo aquí en gustazo tener que conocerla. Vamos. Bueno, yo no la conocí personalmente, a Elena Garro, me hubiera encantado conocerla, pero he leído mucho de su obra, me encanta su vida y además lo sencilla que es, lo simple. Dice, una vez le preguntaban, oye, ¿qué borrarías de tu vida? Pues borraría todo y volvería a empezar. Y le dice, ¿y por qué te casaste? Pues yo me casé porque no sé si lo recuerdan ustedes, pero esa anécdota tan bonita que dice, yo me casé porque quería tomar café con leche. Dice, ¿por qué? Porque a mí me daba pura avena. Y me recordó a mí porque a mí también me daba pura avena. Dice, a mí me daba pura avena y mis papás saboreaban el café con leche. Yo decía, pues estos, como son marido y mujer, o sea, vean el prototipo de la mujer, ¿no? Como son marido y mujer, y yo olí el café con leche y yo creo que hasta que me case, pues voy a tomar café con leche, ¿no? O sea, en una de esas entrevistas y me encanta lo sencilla que es, y bueno, ella dice que todo le salió al revés, y ella en vida, tú debes saber mejor, Alma, fue una mujer sencillísima, ¿no? Sencillísima para hablar, para expresarse, no le importaba, o sea, decir y llevarse a quien se llevara, o sea, ella se expresaba de manera muy auténtica, ¿no? O sea, era una mujer realmente fuerte, pero a la vez opacada y no sé, sumisa, podría yo decir, por un hombre que, bueno, que realmente, pues, opacó su talento, ¿no? Y su inteligencia. Bueno, no sé si para que ya casi vamos terminando, como que la parte esta de las poetas mujeres, y quiero leerles algo. En todas las ciudades del mundo, que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros, la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo. ¿Cuántos genios no habrán vivido en la esclavitud vil, inexplotados, ignorados? Instrúyase a la mujer. No hay nada en ella en que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que virtud le haga acreedora al respeto, a la admiración y al amor. Tendréis un bello sexo instruido, menos miserables, menos fanáticas, menos mujeres nulas. Con todo esto, su poder, la ciencia que el sol irradie en su cerebro. Pues, increíble, ¿no? Gabriela Mistral. Es tremenda. Gabriela mira, por aquí. Mistral. Un segundito, Sí. mira, perdona, Carolina. Aquí están comentando varias cosas. Dice Carito, Carito H. Valerio, dice, lamentablemente las únicas mujeres que tenían acceso a la educación, cultura y arte eran las de hijos de intelectuales y gente acomodada. Yo creo que a ellos están dando la razón. Otro usuario dice, en España tenemos otro caso similar, como la escritora republicana María de la O. Lejárraga, más conocida como María Martínez Sierra, seudónimo procedente de los apellidos de su marido Gregorio Martínez Sierra. Otro usuario comenta que identificada estoy con tan grandes mujeres de la poesía y la cultura de México, y estar con estas tres mujeres, Gemma, Carolina y Alma, es una chulada, estoy feliz. Por último, hay otro usuario que dice, se están animando, estáis viendo, ¿no? Sí. Leí las memorias de Elena Paz. En una de sus páginas refiere que cuando Elena Garro mostraba a Octavio Paz alguno de sus escritos, este se lamentaba de la brillantez de Garro, quien finalmente se deshacía de muchos de ellos. Los quemaba. No lo puedo creer. Qué barbaridad. Total. Y dice, para Carolina Valerio, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel del poeta en el movimiento feminista? Va directamente para ti, Carolina. Bueno, pues el poeta es liberador, ¿no? El poeta es rebelde desde su concepción de la poesía, pues es rebelde. En sus mensajes, creo que sus mensajes profundos nos llevan a esto de siempre estar como imponiendo un poco esta equidad de género que tanto hemos estado buscando las mujeres en el mundo. El poeta es revelador, o sea, es liberador incluso de la mujer. Entonces,
pues la poesía en las mujeres. Miren, yo me he enfrentado a gente que se burla de que las mujeres escriben poesía. Y no estoy hablando de los viejitos de 90 años, estoy hablando hasta de los propios jóvenes estudiantes, estoy hablando de los compañeros docentes universitarios, de verdad. O sea, es increíble, ¿no? Entonces la poesía es liberadora, es emancipadora, o sea, es un elemento que nos lleva realmente a buscar un poco el equilibrio, ¿no? En la equidad de género, la inclusión, ¿no? La otredad, estar viendo al otro, mirarse en los ojos de la otra o del otro. Yo he sido criticada, por ejemplo, por escribirle poesía a las mujeres, ¿no? O sea, porque el cerebro del hombre en especial, pues no cree, bueno, es que si tú escribes poesía para mujeres, pues es de ser lesbiana, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Para ir cerrando Sí. un poquito, porque ya se nos van acabando los minutos, sí que me gustaría que cada una, por favor, condensara un poquito todo esto, porque aparte de estar impresionada con todo lo que nos estáis ofreciendo y sabéis, los que nos están viendo, ya estáis viendo que están altamente interesados en que sigamos abriendo espacios de este tipo. Con lo cual no descarto que posteriormente, en las semanas siguientes, volvamos a abrir otros si os apetece. ¿Os apetece? En las semanas siguientes, quiero decir, dentro de 2 o 3 semanas, podemos abrir una ventanita y seguir hablando. Y me gustaría que cerrarais un poquito el tema, sobre todo pensando en todos los que nos están escuchando y se han quedado gratamente impresionados con los esfuerzos que está haciendo la mujer en el día de hoy. Yo lo único que quiero decir es que me encantó la pregunta de cuál es el papel del poeta frente a la escritura, ¿no? De nosotras. Y yo creo que lo primero que tienen que hacer ellos, además de construirse, es leer a las mujeres, ¿no? Muy bien. En mi experiencia, los mejores poetas que conozco son traductores, por ejemplo, de otras mujeres poetas en otros idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos como poetas se decidan a escucharnos con los oídos limpios de prejuicios, de burlas o de miedo, van a obtener enormes beneficios porque su obra se va a enriquecer. Entonces, el papel de los poetas y de los escritores, hombres, es leernos, porque nosotras a ustedes los hemos leído toda la vida y los hemos escuchado siempre, ¿no? Entonces, ábranse, deconstrúyanse y acepten nuestra palabra como nosotras hemos asimilado la suya. Bravo. Bueno, yo quiero cerrar con una reflexión que hace Susana Gamba respecto a la perspectiva de género. Y ella dice que no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo. La perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica, cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas. Se trata de crear nuevas construcciones de sentido para que el hombre y las mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminados. Yo también los quiero invitar, bueno, pues a leer poesía que hacemos las mujeres. Creo que en un tono de capacidad estamos igual todos. Quiero aludir a esa equidad de género y a esa igualdad que es la que tanto hemos estado luchando por ella en este mundo tan complejo. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, creo que ya no hay tiempo pues este libro tiene alrededor de 20 poemas que he escrito para las mujeres. He escrito para las mujeres maestras, para las mujeres enfermeras, para las mujeres indígenas, y he escrito mucha poesía para mujeres porque las admiro, porque las quiero, porque realmente, bueno, pues son increíbles y bueno, pues esa es mi postura. Gracias.
¿qué más os puedo decir a todos los que nos estáis oyendo y os habéis asomado a este balcón que no hayan dicho ellas referente a la calidad que tiene la mujer en el mundo de la escritura y en todos los ámbitos en los que interactúa? En el respeto, por encima de todo, escucharnos unos a otros y sobre todo ir aprendiendo a construir una nueva cultura, a volvernos a encajar de forma que todos podamos convivir con los mismos valores y con las mismas oportunidades. Un placer, Alma, un placer, Carolina. Espero teneros por aquí próximamente de nuevo y os mandamos un beso enorme